Educar con Amor, programa de formación educativa y psicológica para las familias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Educar con Amor aquí en la radio de la Asamblea Nacional. Soy Andrea Ríos y quiero dar la más cordial bienvenida a cada persona que amablemente hoy nos escucha y sintoniza esta programación que siempre intenta dar una orientación adecuada, efectiva para nuestras familias ecuatorianas y latinoamericanas en temas de salud emocional, física y por supuesto mental. Agradecerles también por su sintonía en las diferentes provincias de nuestro querido Ecuador, en Quito y Loja a través de 95.7 FM. Además, nos escuchan nuestros amigos en Guaranda, Ibarra y Otavalo en 91.1 FM y por supuesto en Babahoyo a través de 102.3 FM. Diferentes diales para las diferentes provincias de nuestro querido Ecuador, pero puedes también sintonizarnos, escucharnos en Latinoamérica y el mundo en www.asambleanacional.gov.es. Nuestro Twitter, @laradioasamblea. Te invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico, programa educarconamor@hotmail.com, y a visitar nuestra página de red social en Facebook. Nos encuentras en nuestra fanpage Educar con Amor. Recordarles que a través de esta fanpage podemos escuchar todos los reprises que salen el mismo día para que no nos podamos perder y así estar siempre en sintonía. Y por supuesto acompañado de nuestros registros fotográficos y contactos de los invitados. El día de hoy conversaremos en Educar con Amor acerca del manejo adecuado del estrés. Y en nuestro segundo bloque, nuestros especialistas profesionales nos conversarán acerca del síndrome de alienación parental. Vamos a arrancar ya nuestra programación del día de hoy en Educar con Amor, como siempre, con buena música. Bienvenidos. Desarrollarán la temática del día en Hablemos Serio. Continuamos con más de Educar con Amor y en este momento nuestro abordaje del día, el manejo adecuado del estrés. Nuestro invitado panelista, el doctor Tito Reales, psicólogo en terapia conyugal y trastornos de la adolescencia, quien amablemente nos acompaña a disertar acerca del tema. Tito, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes, sobre todo para abordar un tema que tiene mucho interés, ¿no? Son tiempos rápidos, son tiempos en los cuales el estrés se ha vuelto un tema de moda. Esperamos ahora contribuir a que las personas puedan desarrollar un manejo adecuado y saberlo manejar para contribuir positivamente en sus vidas. ¿Sabes que a mí me gustó algo que comentó Paulita fuera del micrófono? Y ya la conoceremos, panelista que nos colaborará en el siguiente tema. Ella, como opina muchas personas, nos dice... algunas personas hablan de la situación actual del país que está fregada, entre otras cosas, ¿no? Pero otros no sienten eso, ¿no? Quizás es la perspectiva con la que nosotros podamos mirar las cosas, ¿no? Últimamente se habla de esta relación inclusive de estrés que tiene con el cáncer. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, era una relación que hace muchos años se intuía que existía entre el estrés y el cáncer, pero ahora ya los estudios realizados en diversos países, principalmente Estados Unidos, que lidera los estudios sobre estrés, Japón, España también es un lugar donde se hace mucha ciencia sobre el estrés. Los últimos estudios ya confirman que existe una relación entre estrés y cáncer. Se sabía que el estrés tiene un efecto directo en deprimir el sistema inmunológico. Y ahora ya se ha comprobado a través de experimentos con ratas que en efecto el exceso de estrés o el estrés prolongado, el estrés agudo, el estrés crónico, hace que el sistema nervioso pierda esa capacidad que tiene de atacar a las células malignas o tumorales y hace que además el organismo no pueda reconocer a las células que están deformes o que pueden generar en determinado momento un cáncer. Entonces ahora más que nunca es un tema para tomar muy en serio, ¿no? El cáncer tiene entre
sus muchos orígenes, por supuesto, no podemos solo atribuirle al estrés, pero el estrés... Es una antesala, ¿no? El estrés podría abonar el terreno para que se presenten diferentes tipos de cánceres, y además del estrés le presenta fácil el combate al cáncer, porque el sistema inmunológico, al estar deprimido, el cáncer avanza con mayor facilidad. De acuerdo. En ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros definir al estrés, Tito? Bueno, el estrés no es necesariamente una enfermedad, ni tampoco es necesariamente negativa. El estrés es un estado normal en que el organismo reacciona ante una amenaza, reacciona ante una novedad, ante algo diferente. El estrés bien manejado puede ser muy positivo para la persona y para la consecución de las metas, los objetivos. Pero el estrés mal manejado se convierte en lo que los psicólogos llamamos el distrés. Y el distrés, pues ese sí es el que origina anomalías en la salud, en el organismo. El estrés es un estado de ruptura del equilibrio que se caracteriza por sudoración, por una elevación del latido cardíaco, por una respiración que se intensifica, por ciertos trastornos gastrointestinales, como pueden ser la aceleración del movimiento del intestino o el retardo en el movimiento del intestino. Es por eso que tenemos como consecuencia del estrés hipertensión, taquicardia, a veces diarrea, a veces estreñimiento. Tú dijiste algo muy importante al iniciar, y es que va a depender mucho de la persona. Hay personas que manejan o que reciben el estrés de una manera, digamos que positiva, le convierten en lo que los psicólogos llamamos el eustrés, que el eustrés podríamos decir que es el estrés positivo. Sí. Pero hay personas que son tal vez psicológicamente más lábiles, psicológicamente más predispuestas a que el estrés les afecte y les haga daño. Y en esos casos hablamos de un distrés que podría originar trastornos ya somáticos. ¿Qué quiere decir somático? Que empieza a afectar ya órganos específicos del cuerpo, normalmente aquellos órganos más débiles que la persona posea. Te pongo un ejemplo. Un atrancón en el tráfico o ¿cómo le llamamos? Embotellamiento. Algunas personas lo pueden tomar de una manera positiva, agradable, les da tiempo para, qué sé yo, hacer una llamada telefónica, oír bonita música, ponerse a cantar. Otras personas se ponen a maldecir a la fuerza pública, a los policías, al alcalde, al gobierno, al que va adelante, empiezan a pitar, se estresan ellos y estresan a los que les rodean. Entonces, el estímulo es el mismo, el trancón, el embotellamiento. Pero la respuesta en unos casos es positiva y en el otro caso es una respuesta negativa, porque en vez de ser constructivo, el estado de ánimo más bien se destruye y hace que la persona entre en este círculo vicioso que es el estrés le genera más angustia, esa angustia le genera más estrés y así sucesivamente, ¿no? Entonces, depende mucho de la persona, de sus características, depende mucho de qué estrategias cada uno de nosotros a lo largo de la vida ha ido desarrollando para tolerar de mejor manera la frustración. Hay personas que pueden soportar un poquito mejor. Ahora los psicólogos se han dado en llamar a eso la resiliencia, que es la capacidad de soportar mejor los avatares de la vida y los malos momentos. Y hay otras personas que su nivel de tolerancia a la frustración es tan bajito que con cualquier cosa, por ejemplo, en la mañana escuchan que está dando vueltas la licuadora por el jugo del desayuno y todo, y la persona ya empieza a incomodarse, ya empieza a irritarse. Entonces, nosotros los psicólogos tenemos esa misión, que es ayudar a que la persona desarrolle, aprenda, comprenda estrategias para poder manejar mejor el estrés y poder fortalecer su personalidad para que los estímulos negativos reboten o para que los estímulos negativos sean manejados constructivamente. Has mencionado algo, Tito, que me ha llamado la atención y quizás para quienes nos escuchen también. Conocemos ya cómo sucede el tema del estrés negativo, ¿no? Bien has mencionado, poca tolerancia a la frustración, entre otros, la situación que nos pasó un poquito antes, ¿no? Si es que tuviste un disgusto con un compañero, con tu jefe, etcétera, y más adelante te toca almorzar con tu esposa, pongamos, ¿no? No vas a ir predispuesta a la sonrisa, irás predispuesto quizás a ese momento incómodo que tuviste, entre otros, ¿no? Sin embargo, el estrés de manejo positivo,
un ejemplo que tú nos podrías dar con respecto a este. ¿Por qué es necesario el estrés o sentirnos un poco apretados de manera positiva? ¿En qué situaciones podría darse, por ejemplo? Cuando uno quiere alcanzar una meta, un propósito, quieres conseguir terminar tu carrera, graduarte, conseguir un empleo, conseguir un ascenso, se produce un estrés positivo en el sentido de que te va a ayudar a tener más energía, más fuerza, a estar más despierto, a estar más pilas, como se dice comúnmente. Receptivo a lo mejor, ¿no? Si te preguntan algo, tú ya intentas dar una respuesta adecuada y ya rápida, estás como que has preparado y has abonado el terreno para soportar lo que venga y sacarle provecho. Por ejemplo, una dama que está por contraer matrimonio va a tener un estrés bonito, es decir, se va a angustiar, se va a poner a corre, pero a la final es por un objetivo que ella probablemente ha estado persiguiendo, buscando, y por lo tanto es un estrés que normalmente bien manejado no le va a causar daño, sino que más bien va a ser un aliciente, va a ser un estímulo, una motivación adicional. Una madre que está por dar a luz, por ejemplo, va a sentir un estrés simpático, sabe que va a ser un momento complicado, a veces el parto tiene sus dolores y todo lo demás, pero en el fondo es un estrés positivo porque a la vez viene acompañado de la expectativa de que va a ser un momento maravilloso, hermoso, único en su vida y en la de su hijo. Esos son ejemplos de estrés, es decir, un estrés chévere, un estrés que te motiva, te moviliza, te pone pilas, te pone en un estado receptivo, te pone en un estado de démosle la pelea que vamos a salir victoriosos, ¿no? ¿Cuál es la misión de todos nosotros? Convertir el distrés o el estrés negativo, ese que nos angustia, ese que nos pone ansiosos, ver la manera de darle la vuelta y convertirle en eustrés, es decir, convertirle en algo positivo, en algo que en vez de acabarnos más bien nos permita tener una motivación adicional para conseguir nuestras metas. Todo está en la manera en que nosotros enfocamos el tema del estrés. Como te digo, si nosotros le vemos el lado amable, el lado positivo, probablemente el estrés se convierte en un buen acompañante. Eso siempre y cuando se cumplan dos condiciones. El estrés, para que no llegue a ser mortal, pues primero no tiene que ser muy intenso, ¿no? Y segundo, no tiene que ser muy prolongado. Claro. Cuando el estrés es demasiado intenso o cuando el estrés es demasiado prolongado, nosotros ya empezamos a vivir una situación que menoscaba la salud psíquica y también la salud psicológica, la salud física. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a nuestros radioescuchas, no sé si te ha pasado a ti con nuestros hijos cuando les preparamos la fiesta de cumpleaños, del cumpleaños 1, el cumpleaños 2, el cumpleaños 3. Esa es la muestra más clara de estrés, ¿no? Los niños, no sé si te has dado cuenta, empiezan emocionados, es decir, eustrés. Están felices, contentos, saben que va a haber payasito, que va a haber torta, que van a venir los abuelitos y que van a venir todos los amiguitos de la guardería. Pero pasa una cosa rara ese día del cumpleaños, que empiezan como a angustiarse o empiezan el estrés fue tan continuo y fue tan intenso que como que se quedan inmóviles, se quedan sin saber reaccionar y lo primero que hacen es llorar, gritar y no quieren salir a la fiesta de cumpleaños. Entonces, a nosotros, como te contaba, con mi esposa, tuvimos una guardería varios años, nos tocó celebrar varios cumpleaños sin el cumpleañero, porque el cumpleañero no quería salir, y la mamita y el papá decían, pero estaba tan emocionado, estaba tan predispuesto. Claro, o sea, el estrés llegó a sobrepasar el límite que a esa edad incluso es un límite más pequeño que el que tenemos nosotros. Y llegó a convertirse, pasó de ser algo positivo más bien en ser algo contraproducente y el niño se inmovilizó. Le agarró el pánico escénico, digamos, ¿no? ¿A qué va este ejemplo? A que depende cómo cada uno de nosotros maneja y se toma las situaciones. Yo ya te puse el ejemplo del tránsito, ¿no? Nosotros tenemos un grave problema en la ciudad de Quito y es que el trazado de las vías realmente hace que el tránsito de los vehículos y la cantidad de vehículos sea de alguna manera inmanejable desde el punto de vista técnico. Pero nuestra respuesta, en vez de ayudar como ciudadanos, lo que hace es empeorar muchas veces, porque el pitar, el gritar, el insultar no contribuye a que ese problema pueda irse solucionando gradualmente, sino que más bien lo empeora.
No sé si les ha pasado a ustedes que cuando están conduciendo tranquilamente y respetando los límites de velocidad, hay alguien que viene apresurado y les pita, o hay alguien que no espera ni siquiera que cambie el semáforo de rojo a verde y ya les está pitando para que den paso, ¿no? Entonces, claro, eso pasa comúnmente y es lo que nos demuestra el que los estudios son acertados. Los estudios de los españoles dicen que detrás de una persona impaciente al volante o que maneja una velocidad exagerada o que no respeta las normas, las leyes de tránsito y se pasa los semáforos, va conduciendo en zigzag en las autopistas, ellos la relacionan directamente con la eyaculación precoz, por ejemplo. Es decir, esa misma ansiedad, esa misma velocidad con la que manejan, es la misma velocidad, es la misma ansiedad con la que se desempeñan en su acto sexual. Entonces, ahí vemos cómo cada uno de nosotros tiene una importante misión y es que aquello que nos llega negativo o positivo, nosotros usarle de manera constructiva en vez de que sea algo que nos destruye. Hay una canción de Rubén Blades que dice que si del cielo te caen limones, no te amargues, ¿no? Aprende a hacer una rica limonada y ponle azuquita y en vez de acabarte el gusto, más bien te va a dar una sensación agradable. Y como se mencionó yo, en cada situación negativa siempre habrá su positiva, digo yo, ¿no? Sí. Cuando me escuchan hablar, ustedes dicen, no, pero si todo está negativo. Por allí saca la fortaleza de aquella situación que te pareció frustrante, triste, inclusive me atrevería a decir situaciones de duelo que significan ya pérdidas un poco más grandes, ¿no? Por allí saca lo positivo, quizás no sé el legado que nos dejó esa persona, o quizás nos dejó como legado la unión familiar, o veámonos más tiempo, antes no nos veíamos, ahora veámonos más tiempo, entre otros, ¿no? Siempre sacarle quizás de este positivo a estas situaciones no tan agradables que sentimos como seres humanos, y esto es interesante, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el estrés en el ámbito laboral? Bueno, en el ámbito laboral es donde más preocupa el tema porque, claro, estamos en una sociedad donde el aspecto económico, el aspecto productivo es tan importante. Y en el aspecto laboral es donde más preocupa porque el exceso de estrés se traduce en ausentismo. Las personas empiezan a faltar a sus trabajos, inventan excusas, pretextos, cuando han tenido un fin de semana fatal en el que el estrés les exterminó, tuvieron ataques, arranques, cólera, ira, y tal vez cometieron excesos, ¿no? Porque uno de los problemas que nos trae el estrés mal manejado es que la persona busca compensar a través de sustancias externas, ya sea esa falta de energía o ya sea la necesidad de relajarse. Una persona sana normalmente maneja el estrés con sus propios medios, es decir, respira, se tranquiliza, hace ejercicio físico. Si es que no tiene sueño o si es que no consigue conciliar el sueño, se toma su lechecita o respira profundo, hace un poquito de yoga. Una persona que está sufriendo estrés agudo a veces no encuentra energía sino en sustancias. Ahí vienen las adicciones al alcohol, las adicciones a las drogas, adicciones aparentemente inocentes también, pues la adicción al café, por ejemplo, que es rico el cafecito, pero hay personas que como no encuentran energía en su cuerpo para afrontar el estrés, la buscan en sustancias externas. Y luego están tan aceleradas que no concilian el sueño o no logran relajarse. Y entonces otra vez recurren a sustancias para poder entrar en relajación, poder dormir, entonces beben hasta quedarse inconscientes, o inhalan o fuman drogas que les permitan llegar a ese estado que normalmente deberíamos llegar sin ayuda de cuestiones externas. En el ámbito laboral eso se traduce en ausentismo, en el ámbito laboral eso se traduce en problemas entre compañeros de trabajo, en el ámbito laboral eso se traduce en una pésima atención al cliente. Es decir, vamos a que nos atiendan en una ventanilla y la señorita de la ventanilla justamente está estresada y está un poco complicada por el exceso de ansiedad. Y claro, la atención que nos va a brindar no va a ser de la más adecuada. Vamos a recibir una atención de esas famosas que nosotros siempre conversamos. ¡Vean cómo me atendieron! Entonces, en el ámbito laboral, todo esto se traduce en pérdidas porque afectan a la producción, afectan al buen desenvolvimiento de la compañía. Y déjame decirte, Andrea, que en muchos casos es la misma empresa la que a veces ocasiona ese estrés, porque cuando las reglas de juego no están muy claras, o cuando la empresa mismo incentiva la competencia desleal entre compañeros, o cuando la empresa mismo exige a un
nivel sobrehumano, obviamente las consecuencias están a la vista, son previsibles. Si a un trabajador tú le pones que entregue el trabajo para mañana a las 8 de la mañana, cuando normalmente eso se demora 3, 4, 5 días en hacerse bien hecho, tú a la persona le estás poniendo una presión excesiva. Aclaremos una cosa, yo no digo que la presión no sea buena, es bueno, y además de trabajando es rico tener una meta, un propósito, una línea de límite para entregar. Pero a veces en los trabajos los jefes, los dueños de las empresas, tienden a exagerar la nota y a llegar a planos de explotación, de esclavitud. Por ejemplo, te tienen ya trabajando de lunes a viernes más de las 8 horas, digamos que trabajaste 11 horas, y te llaman el sábado, y te dicen por si acaso estará atento que le voy a llamar mañana domingo. Si esa persona ya trabajó más, ya cumplió durante la semana, y encima más le llamaron el sábado, ok, y aparte de eso le llaman el domingo, ¿a qué momento esa persona repone, recarga las pilas? ¿A qué momento, esa persona se junta con su familia y vuelve a vivir aquellas cosas que nos hacen olvidar de los temas con los que ya de lunes a viernes estamos lidiando? Entonces, un poquito también, no solo es que la persona no sabe manejar el estrés, en el ámbito laboral también sucede que las empresas aprietan más allá de lo humanamente posible, y eso te cuento, se da mucho ahora, en épocas de crisis, ¿no? Probablemente necesitamos en una empresa contratar a una persona, decimos no, cubrámosle con los 2 o 3 que ya tenemos, hagámosles trabajar más y así nos ahorramos buscar a alguien. Tenemos ahí una consecuencia directa que es el desempleo, es decir, tenemos mucha gente que podría trabajar, pero además tenemos otra consecuencia que es fundimos, quemamos, sobreexigimos a los trabajadores que ya tengo, y luego me pregunto, ¿por qué será que les hace daño el estrés? ¿Por qué será que están así tan veme y no me toques? Obviamente la empresa misma de alguna forma lo ha originado. Ahora, en otros países donde hablamos de países industrializados, hablamos de países del primer mundo, donde sí, también se exige, pero la misma empresa se encarga de otorgar mecanismos para la reposición de la energía psicológica, es decir, te exigen, pero la misma empresa te pone un gimnasio, la misma empresa te da un tiempo al mediodía para que hagas una siesta, la misma empresa te da un turno de trabajo, por ejemplo, que es lo que nosotros los psicólogos recomendamos a las personas que trabajan en servicio al público, en servicio al cliente, que sean turnos no de 8 horas, porque ¿quién puede las 8 horas de estar en una ventanilla con la misma sonrisa? Y ahí es justamente, Tito, donde se entiende mal el concepto de las pausas activas, ¿no? Porque si nos dije que pérdida de tiempo, ¿cómo nos vamos a servir una mandarina al mediodía? ¡Qué horror! ¿O cómo vamos nosotros a las 11 de la mañana a pararnos y estirarnos? ¡Qué horror! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué falta de tiempo! Cuando en realidad el tema de pausas activas me permito incluir en tu exposición es de gran interés. Y el tema del salario emocional. Si tú bien has mencionado que, si bien es cierto, quienes lideran, quienes están a la cabeza de las empresas de cualquier tipo, índole, entre otros, presionan, es interesante que se compense con un salario emocional. Y este salario justamente es el que no se retribuye a manera de dinero, que ya conocemos, sino es el hecho que te saquen y te digan, bien tu trabajo. Qué bien, lo lograste, lo hicimos, somos empresa, yo soy igual que vos, nuestra relación es horizontal, ¿no? Quizás eso nos falta, a veces vemos solamente la relación vertical, yo mando y tú cumples. Bueno, entonces por ahí podemos un poco darnos cuenta que si las relaciones son más equitativas, por allí podríamos mejorar. Y agradecerte, Tito, por esta exposición que tenemos justamente ahora contigo sobre el manejo adecuado del estrés. Mañana también nos acompañará el doctor Tito Real para conversarnos acerca del síndrome de Peter Pan. Y te pido nos indiques cuál es el evento que tendremos este fin de semana, Tito. Este sábado vamos a llevar a cabo un taller para control y manejo del estrés. Nosotros vamos en ese taller un poco a hablar de lo que hemos conversado ahora, pero además a hacerle práctico, es decir, entregarle a las personas que consideren que el estrés les está afectando o que consideren que el estrés podría afectarles, les vamos a entregar algunas herramientas para que sepan cómo manejarlo y utilizarlo positivamente, convertir el efecto negativo del estrés en un efecto positivo. Les enseñamos, por ejemplo, técnicas de respiración, técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de ejercicios físicos. Les enseñamos además ciertas técnicas que los psicólogos llamamos cognitivas para que sepan cómo racionalizar, cómo evitar que todo lo que sea estrés lo veamos como algo negativo, sino que más bien le veamos lo que
que decía Andrea, el lado positivo, el lado amable, pero eso implica cierto ejercicio mental, es decir, cómo desarrollar en la mente estrategias para que suene el campanazo de que estamos dejándonos llevar por el lado negativo, a veces por esos mensajes que ya tenemos grabados desde la niñez, ¿no? Entonces, el sábado hacemos ya la cosa práctica. Les invitamos desde un taller afuera de la ciudad de Quito, en un lugar bonito, una hostería de esas campestres paradisíacas y idíacas, ¿no? En donde les vamos a enseñar cómo combatir el estrés por medio de ejercicio. ¿A qué números podemos comunicarnos, teacher? Estamos a las órdenes en el 33-010-79, en el 6011-933. Me pueden ubicar en Facebook como Tito Real y en Twitter como Tito Real. Les vamos a enviar toda la información que ustedes deseen a su mail, a su WhatsApp, a su Facebook. Y por supuesto esperamos que vayan este sábado y de esa manera pongan un importante aporte positivo en su vida ahora que más se necesita por los tiempos complicados que atravesamos. Bien, Tito, muchísimas gracias por esta exposición. Ahora mismo en la radio de la Asamblea Nacional vamos a un espacio publicitario y luego de esto continuamos con más. La radio inicia su espacio publicitario. ¿Qué hacer?